Comenzamos con la unidad 6, Administración y configuración avanzada de Linux. En esta unidad lo que vamos a ver es algunas tareas administrativas para configurar de forma avanzada lo que sería el equipo. Lo primero es definir o entender lo que es una variable. Es como un espacio de memoria, que es como es lo que os dice en el libro, que puede contener un valor o no. Vamos a ver algo más. Supongamos que una variable es como una caja, por ejemplo, esta variable de aquí tendría el nombre fecha. Hemos dicho que una variable es un espacio de memoria y dentro de esa caja, dentro de ese espacio de memoria, podemos meter un valor. En este caso, podríamos meter esta fecha de aquí, que sería el 24 del 2 del 13. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez hayamos metido ese valor dentro de la caja, digamos dentro de la variable, la fecha, o sea, lo que es la variable tiene el nombre fecha, pero el valor sería 24 del 2 del 13. Como su nombre indica, una variable puede cambiar de valor y por tanto podríamos hacer que pasara de tener el valor anterior a tener un nuevo valor que podría ser este. ¿De acuerdo? Por eso es variable. Bien, pues ahora podemos ver cuál sería la forma de crear una variable en nuestro sistema. Si quiero crear una variable, lo que tengo que hacer es poner el nombre de la variable. En este caso quiero crear una variable que se llame mi nombre. ¿Y qué valor quiero asignarle? Le quiero asignar precisamente cómo me llamo yo. Para eso escribo el nombre entre comillas porque contiene espacios y con esto he conseguido que la variable mi nombre tenga Patricia Rego como valor. Para ver el contenido de la variable puedo utilizar la orden echo y escribir a continuación el nombre de la variable. ¿Qué ocurre? Que para que Linux entienda que mi nombre lo estoy utilizando como una variable, tengo que decírselo de alguna manera. Si pongo solamente esto, el mensaje que me devuelve echo es mi nombre. ¿Qué es lo que quiero? Que me saque el valor que tiene la variable mi nombre. Para eso tengo que ponerle el $, delante. Con esto, Linux entiende que yo lo que quiero saber cuál es el valor de la variable mi nombre porque lleva el $, delante y entonces me dice que el valor de esa variable es Patricia Rego. Para ver el valor de la variable, lo que hemos hecho es utilizar la orden echo. Esta orden la tenéis en el libro en la página 189. Sirve para mostrar una cadena de texto por pantalla y que puede ser el valor de una variable. Las variables pueden ser variables locales o variables de entorno. En un ordenador solemos tener varias aplicaciones o programas. Por ejemplo, aquí tendríamos el Writer o el Firefox. Cuando hablamos de una variable local, lo que quiere decir es que solamente se definen en la shell que se está ejecutando, os dice en el libro. ¿Esto qué quiere decir más o menos? Una variable local es que, por ejemplo, la aplicación Writer define una variable que es suya, que puede ser el nombre de un archivo, y entonces esa variable, ¿quién puede tener acceso a ella? Pues solamente la aplicación del Writer, nadie más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otras aplicaciones como podría ser el Firefox no tendrían acceso a esa variable. En cambio, si estamos hablando de una variable que fuera una variable de entorno, lo que ocurriría es que esa variable que está definida, si es una variable de entorno, aunque sea una variable que haya definido lo que es el writer, la puede exportar y hacerla como si fuera una variable de entorno. Por tanto, las variables de entorno son accesibles por todas las aplicaciones del sistema, en este caso el Writer, tanto como el Firefox. Tenemos disponibles varios comandos para gestionar las variables. Tenemos, por ejemplo, el comando set, que muestra las variables locales y las de entorno. Tenemos también el comando env, que solamente muestra las variables de entorno. Entorno en inglés es environment y para que os acordéis de la orden env, environment, variables de entorno. Tenemos la orden export, que sirve cuando una variable es local
convertirla como si dijéramos en variable de entorno, es decir, exportarla para que otras aplicaciones la puedan usar. Y por último tenemos la orden unset, que se sirve para eliminar una variable. Antes hemos creado la variable minombre. Hemos visto cómo con la orden echo minombre, con el dólar delante, podíamos ver el contenido, es decir, el valor de esta variable. Otra forma sería con la orden que acabamos de ver, set. Si ponemos set nos salen absolutamente todas las variables. Vemos que tenemos un listado muy largo en el cual hay muchas cosas que no entendemos. Por tanto, podríamos combinar la orden set poniendo la tubería y utilizar el filtro grep para decirle que lo que queremos ver es simplemente la variable mi nombre. Ponemos mi nombre entre comillas, que es el nombre de la variable, y entonces de todo el listado me extrae que mi nombre es igual a Patricia Rego. Bien, esto es una variable local, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ver variables de entorno, como hemos mencionado, tendríamos que utilizar la orden env. Para esto, al darle, nos salen un montón de variables. ¿Cuáles son las que nos pueden resultar importantes o que nos conviene ir aprendiendo? Bueno, pues igual que hemos hecho antes, vamos a utilizar la orden env, pero con el filtro grep para decirle que queremos ver, por ejemplo, home. Las variables de entorno, estos son variables de entorno del sistema, las define el sistema, y lo que queremos es que nos diga el valor. Las variables de sistema en Linux son en mayúsculas, y recordad que Linux hace diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. Con la variable de entorno home, lo que nos dice es que home vale /home /alumno, es decir, es la carpeta personal del usuario que tengo yo ahora mismo la sesión iniciada. Otra forma de hacerlo sería, como hemos visto antes, echo, dólar y home en mayúsculas. Esto lo podemos hacer con las distintas variables, como por ejemplo user, otra variable de entorno, que es el usuario que tiene iniciada la sesión. Podemos también ponerle shell, ¿de acuerdo? Que nos dice cuál es el shell del usuario actual. Podemos ponerle la variable de entorno hostname, que nos dice cuál es el nombre del equipo. Podemos ponerle la variable de entorno path, que me dice dónde están las rutas, dónde tiene que buscar los ejecutables del sistema. Y, por ejemplo, otra que es importante, pwd, que es en qué carpeta estoy en estos momentos. Por ejemplo, yo ahora si me cambiara de carpeta y me fuera a la carpeta documentos, entonces cuando pusiera la orden echo $pwd, vemos que es una variable de sistema, una variable de entorno, y que me dice la ruta donde me encuentro ahora mismo. Volvemos a usar la variable anterior que hemos creado con mi nombre, ¿vale? La variable de nombre mi nombre y de valor Patricia Rego. Podríamos querer modificar el valor de esa variable. Para modificar el valor, lo único que tendríamos que volver a decir, por ejemplo, mi nombre, lo he escrito mal, ¿de acuerdo? Mi nombre igual, y escribimos el valor de nuevo. Pues si ahora ahora quiero poner el nombre completo con los 2 apellidos, ¿de acuerdo? Y entonces lo hago de esta manera. Ahora cuando ponemos echo mi nombre, lo que va a ocurrir es que ya no es el valor de antes, ¿de acuerdo? Sino que tiene un valor nuevo y me aparece el nuevo valor. También hemos visto que con la orden set podríamos ver lo que es simplemente, combinada con grep, el valor de mi nombre, ¿vale? De esa variable, que es una variable local, ¿vale? ¿Cómo podemos comprobar que es local? Porque si yo utilizo la misma orden, pero en lugar de poner set pongo end, ¿de acuerdo? Que hemos quedado que veríamos las variables de entorno y vemos que no aparece. ¿Cómo puedo conseguir que esa variable sea una variable de entorno? Es decir, que la puedan utilizar más aplicaciones o más programas. Tendría que poner export, ¿de acuerdo? Y el nombre de la variable. Export mi nombre. De esta manera, cuando pongo env, ya me aparece como variable de entorno.
Aparte de esto, podríamos eliminar la variable. La variable la eliminaríamos con la orden unset. Unset mi nombre y vemos que ya no aparecería ni como una variable de entorno ni tampoco como una variable local. Con esto termina la explicación de las variables locales y de entorno.